Comenzamos. Buenas tardes, hoy lunes 8 de junio desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes. Agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, en donde nos encuentran como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal y a marcar con una manita de me gusta. Ayúdenos, amigo suscriptor, a compartir los contenidos que aquí generamos y son de gran interés para todos ustedes. Los invitamos a que nos acompañen y se queden con nosotros el día de hoy. En nuestra sección de entrevistas hablaremos sobre el incremento de las transacciones electrónicas bancarias a raíz del confinamiento por la pandemia que estamos viviendo. A inicios de año se reportó que los mexicanos habíamos incrementado el uso de SPAY para sus operaciones cotidianas. En 2019, por ejemplo, el número total de operaciones aumentó 38.8% con respecto a 2018. Para hablar sobre el tema, nos acompaña el día de hoy Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex, que además es coordinador de la sección de Educación Financiera de la Asociación Mexicana de Bancos. Es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de México y maestro en Economía por el Colegio de México. Es además conferencista y articulista en diversos medios especializados. Juan Luis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el canal de Las Empresas Verdes. Te damos la bienvenida. Gracias, Manuel, por estar aquí conmigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Juan Luis, pues uno de los temas que queremos abordar contigo el día de hoy es que nos platiques cómo se vivió el paso de la contingencia hacia un mayor volumen de operaciones electrónicas bancarias por parte de los usuarios. Que nos vayas platicando cómo se incrementó este volumen y cuáles fueron las transacciones más recurrentes en estos ya casi 70 días, poco más de 70 días de confinamiento. Pues mira, lo que hemos estado presenciando es que han venido cambiando los hábitos con los cuales los mexicanos empezamos a transaccionar. Hoy tenemos nuevas formas de consumir, por ejemplo, el hacer los pedidos, las compras a domicilio, el e-commerce. Y todo esto pues ha generado que se esté dando un mayor incremento en las transacciones de la banca electrónica. Te platico algunos datos que hemos visto en nosotros dentro de Citibanamex. Por ejemplo, el número de clientes digitales, que esto de hecho es similar a lo que ha venido ocurriendo en algunas otras instituciones financieras, pues tuvo un incremento de 40% en el primer trimestre de este año respecto del primer trimestre del año anterior. Hoy en nuestro caso, por ejemplo, tenemos ya poco más de 6.6 millones de clientes digitales. Y aunque bueno, se ha generado pues el impulso, se ha buscado que hoy los clientes adopten las nuevas herramientas, por ejemplo, la banca que tenemos, la Bancanet, o la banca electrónica, también que lo pueden hacer a través de las computadoras o de la app, por ejemplo, la aplicación que hoy tenemos, la Afore Móvil, también se ha buscado generar este impulso. Y todo esto pues ha dado como resultado que la aplicación móvil hoy es el principal motor de esta adopción digital y también del uso transaccional. Entonces, esto ha sido interesante porque fíjate, lo que hemos observado es que se han incrementado pues, casi 110% las transacciones dentro de la aplicación de Citibanamex, al pasar de casi 15 millones a más de casi 31 millones de transacciones. Ese ha sido el volumen y también más de 80% en los accesos hacia la aplicación. Entonces, es parte de lo que hemos estado observando. ¿Estos incrementos se dieron precisamente en este periodo de contingencia? Sí, o sea, lo que estamos es el primer trimestre donde pues, tenemos los últimos
registros en comparación con lo que ocurría. O sea, es un incremento anual lo que estamos observando. Lo que más ha incrementado, pues ha sido, bueno, ¿para qué se usa la banca electrónica? El principal uso que se le da, pues es la consulta de saldos. La mayor parte de las personas lo que hace aquí es consultar sus saldos, pero también hemos visto este incremento en las transferencias, que es en segundo lugar para lo cual se ocupa la banca electrónica. También pues está incrementando el pago de servicios como la luz, el agua, el predial, el gas. Y luego también, pues, para pagar los diferentes créditos que las personas tienen. Podemos saber, Juan Luis, podemos saber cuál es el porcentaje de incremento, por ejemplo, en el volumen de transacciones de una cuenta a otra de por vía electrónica y también cuál en cuanto al número de pago de servicios. Mira, en general, el dato bueno, agregado que tenemos, pues es este que te he comentado, que son el incremento en general en las transacciones, o sea, todas estas, digamos, pues las tenemos, no las tengo desglosadas, lo que tengo es este incremento general y ha sido un incremento de 107% anual. O sea, ha sido pues, bastante interesante, ¿no? Juan Luis, venimos de un proceso, los últimos 2, 3 meses del año anterior, ya venimos con un proceso prácticamente institucional hacia precisamente la digitalización de la banca y de los servicios de la banca. Y una herramienta que se comenzó a poner en marcha fue el famoso CODI. ¿Esto ha ayudado o cuánto ha ayudado, cómo ha influido para que las transacciones sean más sencillas con respecto a que si no hubiéramos tenido esta herramienta en este proceso de contingencia? Mira, de hecho, justo se está trabajando dentro de la Asociación de Bancos de México para darle un mayor impulso, porque creemos que todavía ha sido bastante lenta la adopción que se ha tenido de CODI. Y creemos que es una herramienta que justo hoy puede ayudar muchísimo a las empresas. Entonces, parte de lo que se está trabajando hoy es cómo logramos que las personas lo adopten con una mayor rapidez. Para quienes no sepan, por ejemplo, qué es CODI, con CODI lo que podemos hacer es enviar dinero. Por ejemplo, si yo tengo un pequeño negocio, puedo generar estos famosos códigos QR donde me pueden a mí mandar dinero, puedo cobrar. Entonces, para todos aquellos amigos que nos están escuchando y que hoy, por ejemplo, tienen un comercio, aquí pueden tener una opción para no dejar pues, o no cerrar el negocio. A veces por estas posibilidades de canales digitales, aquí tenemos una opción bastante interesante. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una cuenta de nuestro banco y generalmente tenemos que descargar la aplicación de nuestro banco y vamos a ver algo que dice ahí CODI. Pues con eso, si yo tengo mi negocio, por ejemplo, puedo generar estos códigos QR para que empiece a generar transacciones. Entonces, si no lo estamos haciendo hoy, pues esa puede ser una buena recomendación para que el negocio siga en marcha. ¿Eso tiene un costo para el usuario, Juan Luis? No tiene ningún costo, de verdad aprovechemos esto porque es completamente gratuito. Lo podemos hacer este tipo de transacciones. O sea, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, que yo tenía que tener mi terminal punto de venta para que me pagaran y esa a lo mejor sí me genera un costo, una comisión. En este caso, CODI no. O sea, simplemente va a entrar el dinero y de inmediato lo voy a ver reflejado en mi cuenta. Entonces, no tiene ningún costo, es completamente gratuito. Así que ahí hay una opción que nos puede ayudar hoy muchísimo para seguir vendiendo. Ahora, Juan Luis, una pregunta que me gustaría realizarte es, precisamente trance de la pandemia
Ya los bancos como Citibanamex y todos los demás jugadores importantes de la banca mexicana ya venían precisamente desarrollando sus propias infraestructuras para poder comenzar a dar servicios digitales. El proceso de la pandemia, este periodo de pandemia, les exigió más de su infraestructura con la que ya operaban o tuvieron que hacer modificaciones y a su vez tener que implementar tanto nuevos sistemas como más gente para poder administrar toda la demanda que se está dando a través de la banca electrónica en estos momentos? Mira, en nuestro caso, creo que, como bien lo comentas, y creo que también es el caso de muchos de los otros bancos, ya estábamos, me parece, preparándonos para una adopción digital. Te doy un dato, hoy 80% del personal en el caso de Citibanamex, pues está trabajando desde casa. Se ha generado pues este plan de continuidad del negocio en las sucursales, que hoy nos está permitiendo operar, por ejemplo, en el caso de las sucursales, con un nivel de servicios del 95%. Algo similar está ocurriendo en el caso de los cajeros. Y lo que ya te comentaba, o sea, la banca, hoy la banca, la aplicación principalmente es donde se está dando o se está volcando mucha de la actividad transaccional. Entonces, me parece que no fue necesario en general hacer cambios en la infraestructura. Mucho del trabajo que hoy ya se había realizado previamente, me parece que ayudó mucho a la banca a que hoy pues estuviera preparada para poder dar este servicio y poder seguir apoyando a sus clientes. De hecho, uno de los programas, por ejemplo, de apoyo que hoy se están dando, pues ha sido este de la postergación de los pagos, en el cual se pueden postergar estos en el caso de, por ejemplo, las tarjetas de crédito, los créditos personales, sí teníamos créditos de nómina también, algunos créditos hipotecarios, créditos PYME, y esto lo que está haciendo es pues, ayudar a los clientes, además de facilitarles toda esta transaccionalidad, que puedan postergar también algunos de estos pagos. Entonces, es parte de lo que hoy la banca, en particular Citibanamex, pues están desarrollando y están haciendo. Juan Luis, no seas malo, ¿me repites otra vez la cantidad o el porcentaje de personal que hoy está trabajando de Citibanamex desde sus hogares? Se te cortó un poquito ahí el audio y junto Claro con, que sí. para seguir dándote la palabra, te quiero preguntar, ¿el programa de transferencia o postergación de pagos hoy sigue vigente? Es decir, todavía hoy un usuario de la banca puede ir a solicitar este tipo de apoyos o tenía una periodicidad para poder hacer este tipo de convenios, por decirlo así. Sí, bueno, en el primer caso, el 80% del personal hoy está trabajando vía remota, lo está haciendo desde sus casas. Este es el dato que quizás no se escuchó bien. Y en el caso del programa de apoyo a clientes, fue un programa bueno, salió y ya hoy ya no está vigente, como ocurre en el resto pues de los bancos también, que ya hoy pues se salió, sacamos este programa en abril, bueno, estuvo mayo, y entonces, pues ya hoy ya no está vigente. Muy bien, Juan Luis, tú mencionabas hace un rato que en este momento lo que más está haciendo el usuario es hacer transacciones de montos mínimos. ¿Me puedes decir más o menos de cuál es el promedio del monto que se está realizando? Pero lo más importante es hasta qué cantidades pueden estar haciendo transferencias electrónicas los usuarios para que lo tengan ellos presente y que además lo puedan hacer con seguridad. Sí, mira, pues aquí va a depender mucho del usuario, de los, mira, generalmente y va a depender también pues del tipo de banco o del banco en el que ellos se encuentren. Entonces, aquí la sugerencia que yo les haría, pues es revisen porque cada banco, por ejemplo, tiene los montos que podemos transaccionar. En algunos casos pueden ser 8,000 pesos, en otros 7,000, en otros 6,000.
Entonces, aquí va a depender también pues, del banco en el que cada persona se encuentre, la cantidad que va a poder enviar. Por ejemplo, en el caso del CODI, lo que hablábamos, ahí son hasta 8,000 pesos y no tiene ningún costo. Y bueno, aquí sobre los montos, mira, no tengo ese dato a la mano, pero lo podemos investigar y bueno, con gusto te lo hacemos llegar. Ahora, sácame de una duda, Juan Luis. ¿Este tipo de transacciones electrónicas es para cuentas o cuentavientes con tarjeta de débito, de crédito, créditos hipotecarios, automotrices e incluso cuentas de ahorro y de cheques? Bueno, perdón. A ver, bueno, yo, por ejemplo, te puedo mandar a ti por SPAY y eso va a depender del tipo de cuenta, ¿sí? Y yo te puedo mandar a lo mejor, pues va a haber cuentas que no tienen necesariamente un límite, a lo mejor ahí te puedo mandar, no sé, 20,000, 30,000 pesos a tu cuenta y bueno, te hago esta transferencia. En otros casos, por ejemplo, me refería a los retiros que puedes hacer, por ejemplo, en cajero. Eh, pero yo te puedo ahorita mandar dinero y generalmente si te lo mando a tu cuenta, pues esto no va a tener ninguna comisión. Algo importante también es que generalmente cuando haces este tipo de transacción, el banco te va a decir, mira, si te genera comisión, no te genera comisión, entonces también para que estemos atentos. Pero puedo ocupar el sistema SPAY y te podría enviar ahí va a depender del tipo de cuenta que tengamos o el tipo de cuenta que yo tenga. Hay cuentas que no tienen este límite, hay cuentas que sí lo tienen. Entonces, por SPAY, dependiendo del tipo de cuenta que estés manejando, ¿tendrías un límite de transferencias o no hay límites dependiendo también del tipo y el tamaño de cuenta que estés manejando? Sí, ahí depende de la cuenta, bueno, y depende también cuánto tengas en tu cuenta Claro. para poder mandar. Y las N4, por ejemplo, no tienen ninguna restricción. Ahí te puedo mandar diferentes cantidades. Hay algunas que a lo mejor sí van a requerir montos, que sí van a requerir alguna aprobación. Por ejemplo, si yo no enviaba más que me comportaba con cierta transaccionalidad y de repente envío una cantidad bastante grande, pues puede ser que a lo mejor me necesita alguna autorización de parte del banco, pero que lo pueda yo realizar. En el tema, por ejemplo, de divisas, de la compra o depósito en divisas, ¿también lo puedes hacer por estas vías? Depende de la cuenta. O sea, hay cuentas, bueno, generalmente este tipo de cuentas se manejan para la frontera norte. Ahí es donde se tienen, por ejemplo, las cuentas en dólares y ahí sí se puede transaccionar en este tipo de divisas. En el resto, generalmente, pues es en pesos. En el norte del país, el cuentaviente solo en dólares si quiere No, transaccionar en dólares o puede hacerlo en... depende si tiene su cuenta en dólares, lo puede hacer en dólares, o si la tiene en pesos, pues la puede hacer en pesos. Y sucedería lo mismo si yo quiero hacer una transacción en cualquier otro tipo de moneda, euros, yenes, yuanes. No, no entendí, perdón. Sucedería lo mismo si yo quiero hacer una transferencia para comprar euros o yuanes o yenes. Pero como lo mismo, perdón. Es decir, mi operación también la puedo hacer igual electrónicamente si yo quisiera comprar o hacer una transferencia hacia otra cuenta que fuera en valores de yuanes o de euros. ¿O no? Bueno, aquí depende del tipo de cuenta. Hay cuentas, por ejemplo, que son las que se manejan a veces para las empresas, que sí te lo permiten, y a veces pues las cuentas para personas físicas, pues no tienen esa posibilidad. O sea, ahí sería solamente específicamente personas morales. Y generalmente están este tipo de cuentas para las personas morales. Ok. Juan Luis, ¿qué viene para la banca? Se habla mucho, viene mucho desarrollo tecnológico, se intuye el usuario y el público en general de que cada vez vamos a estar más conectados y más se va a requerir de las transacciones digitales.
Y bueno, viene también el tema de la inteligencia artificial que va a tener que ver precisamente con todo esto. ¿Qué viene para la banca una vez que se supere en este tema de la digitalización y cuentas electrónicas? ¿Qué viene para la banca una vez superada la pandemia y la contingencia de confinamiento? Pues mira, yo creo que la pandemia lo que hizo no fue más que acelerar este proceso que probablemente íbamos a vivir en algunos años. Entonces, lo que hoy está haciendo pues esta pandemia fue llevarnos a otro nivel en el cual se está usando la banca electrónica. Creo que también es interesante ver lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en países que hoy están más avanzados que nosotros. Hay quien dice, bueno, hoy tenemos la posibilidad de aprender del futuro porque ya otros países van más adelantados en la parte de la pandemia, ya lograron, por ejemplo, estabilizar. Y lo que sí se dio, pues fue este incremento en el comercio electrónico, en el uso de la banca digital, pero interesantemente se sigue, por ejemplo, la transaccionalidad física, el hecho de ir a una tienda a comprar o el hecho de ir a las sucursales. Entonces, creo que lo que vamos a vivir pues es una combinación de ambas tipos de transaccionalidad, tanto la parte electrónica como pues la parte física, el hecho de requerir la atención. Generalmente está como mucho en la parte a veces psicológica, ¿no? De que en esas cuatro paredes ahí está mi banco, ahí hay una persona que me puede atender, que me puede resolver, que me puede dar esta atención. Entonces, creo que es un poco lo que vamos a vivir. Esto para nada me parece que va a implicar, como en algunos casos por ahí ya se ha mencionado, la desaparición de sucursales. Creo que, y lo estamos viendo en otros países, se está dando, se dio este mayor incremento en el comercio, pero incluso en el comercio electrónico, pero incluso a pesar y en el uso de los canales digitales para transaccionar y para usar los servicios financieros, pero en muchos casos lo que se está viendo es que a pesar de que, por ejemplo, hay gente que compra, pero va y recoge en la tienda física, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, como que a veces se requiere esta parte física. Entonces, creo que vamos a convivir. Sí se va a dar esta aceleración. Tampoco creo que esto nos lleve, como por ahí se ha mencionado, hacia una desaparición de las sucursales. Eso creo que no lo vamos a observar y no se está observando, por ejemplo, en otros países. Juan Luis, más o menos, ¿cuál es la composición? Son dos preguntas. La primera es, más o menos, ¿cuántos años crees que se aceleró el proceso de digitalización de los servicios? Ahorita que tú me mencionabas con el tema de la pandemia. ¿Y cómo crees que vaya a quedar la conformación precisamente de ese mercado para el usuario en cuanto a sus operaciones? Es decir, anteriormente, previo a la pandemia, ¿cómo estábamos antes? Te voy a poner un ejemplo. Quizás estábamos 20% en transacciones electrónicas y 80% en transacciones directas en sucursal. Después de la pandemia, ¿cómo crees que vaya a dar esa recomposición? Y si es que tenías los datos previos y los que pueden ser a futuro. Mira, en realidad, ¿cuánto tiempo avanzamos? No lo sé, quizá puede ser 2 años, un año, en este empujón hacia la parte de la digitalización. Por ejemplo, en el caso nuestro, antes de la pandemia, menos del 20% de las transacciones que se realizaban eran de manera digital. O sea, el resto pues era en sucursales o en los cajeros. De hecho, en los cajeros es donde se realiza la mayor parte, que es más del 54% aproximadamente. En los cajeros, fíjate, no, es interesante, no ha habido tanto cambio, se ha reducido la proporción en sucursales y ha incrementado pues esta proporción digital. Lo que estamos observando es que pues están dando incrementos hacia un veintitantos, casi 30%,
en la transaccionalidad que se observa en el caso de las transacciones digitales. Y bueno, o sea, la proporción de las transacciones que hoy se hacen, por ejemplo, en el banco, lo que vamos a observar es que probablemente un 30%, quizás pueda incluso aumentar más, o sea, de menos de 20 que teníamos, probablemente nos vamos a ir a 30%, un poco más, pero creo que va a ser un poco en ese sentido el cambio. El resto va a seguir siendo todavía mucho presencial a través de los cajeros o a través de las sucursales. Ok. Juan Luis, para terminar, ¿cuáles serían las recomendaciones de parte tuya para el usuario de la banca para que pueda comenzar precisamente a jugar con estas tres opciones? Porque hoy me queda claro, tenemos tres opciones los usuarios. Uno es la banca digital que está en nuestro teléfono móvil. Otro es la banca electrónica, que son los cajeros automáticos, ¿correcto? Y el tercero es precisamente el servicio personalizado. ¿Cómo consideras tú que el usuario de la banca debe de comenzar a convivir y cuáles serían tus consejos para que se vaya adaptando cada vez más a este tipo de servicios? Sí, mira, un tema me parece en el caso de la banca digital y la banca electrónica, pues es generalmente el temor, si es seguro, si no es seguro. Miren, los bancos, bueno, toda la banca en general en México, de verdad que ha hecho una inversión desde hace muchísimos años para darle seguridad a la forma en la que hoy transaccionamos. Hoy le podemos enviar a una persona en segundos dinero y lo va a tener en su cuenta y a veces son segundos donde hacemos este tipo de transacción. Recuerden, hace años, por ejemplo, tú llegabas, ibas y a veces tenían que hablar por teléfono y a ver si tiene fondos, el cheque, ya le pagamos, y eran transacciones que nos costaban a veces horas. No lo podemos hacer en segundos. Bueno, me parece que para usar todas estas herramientas, primero son muy sencillas. Lo que se ha buscado pues es que la experiencia del usuario sea cada vez mejor, que lo podamos hacer hoy, por ejemplo, dentro de nuestro teléfono, podemos pagar los servicios, podemos hacer, les digo lo que les comentaba antes, si yo tengo un negocio, pues puedo cobrarle a oigan, páguenme, pues lo puedo hacer desde aquí, puedo generar pues desde mi celular, puedo generar toda esta información y hoy la verdad lo podemos hacer de manera 100% segura. Lo que nos tenemos que fijar en algunos casos, por ejemplo, es que a veces, muchas veces los errores los cometemos nosotros mismos. Cuando de repente me meto a comprar a alguna página y me piden todos los datos de mi tarjeta. Hoy, por ejemplo, puedo generar las tarjetas digitales que las puedo usar solamente una vez. Es lo más recomendable. Cuando vaya a comprar, por ejemplo, vean que son sitios seguros, que no esté yo comprando también en sitios que a lo mejor no son seguros y donde estoy poniendo toda mi información de mis tarjetas. Eso tratemos de evitarlo. Si ya sé que el sitio es seguro, si confío en ese sitio, pues es preferible mejor dar información de una tarjeta digital que se va a usar solamente una vez y si la quieren volver a usar ya no se puede. Si yo doy los datos de mi tarjeta física y yo los di y lo quieren volver a usar, pues lo van a poder volver a usar. Otro de los errores que a veces cometemos, por ejemplo, a veces llegamos a un cajero, alguien lo bloqueó, siempre tapen cuando vayan a usar porque a veces les llegan a poner camaritas arriba cuando en el cajero y si yo no tapo, pues pueden ver mis números. Recuerden, no van a poder usar mi tarjeta si no tienen mi NIP. Pues esa es mi llave, esa nadie la debe de conocer. Lo mismo, a nadie le debo, cuando yo transacciono o voy a una tienda a comprar, siempre debemos de cuidar y yo fijar que nadie esté viendo cuando estoy digitando mi NIP. Eso es completamente importante y lo debo de cuidar mucho. También cuando, por ejemplo, en algún cajero le pusieron a algún dispositivo y alguien me dice, a ver, le ayudo, deme su tarjeta y mire,
se la voy a limpiar, se la voy a tallar y ya quedó. Muchas veces aprovechan para cambiarnos las tarjetas. Y si yo ya puse el NIP y con una camarita la vieron, se llevaron mi tarjeta, se llevaron mi NIP, pues ahí es donde luego llegamos a perder toda nuestra información. Entonces, con estos consejos, como ven, no es tan complicado usar estos canales y como ven, nos ahorran tiempo, nos ahorran dinero a veces para el transporte que pagamos para ir a la sucursal, es más económico. Puedo incluso lo que se llama la domiciliación, domiciliar los servicios. ¿Qué es esto? Puedo, por ejemplo, si hago servicios como la luz, el agua, los puedo hacer que se carguen automáticamente a mi tarjeta. Ya no estoy como, a ver, se me olvidó pagar el teléfono, el internet, la luz. Puedo domiciliar ese tipo de servicios y el banco lo hace por mí, el banco se encarga de pagar. Ya yo me puedo despreocupar de eso. Vean, todo este tipo de ayuda es lo que nos permite toda la banca digital, la banca electrónica que hoy tenemos. Y entonces, como ven, solo requerimos algunos pequeños cuidados que debemos de tener para usarla a nuestro favor y de verdad podemos ahorrar pues, mucho dinero en todos estos costos. Juan Luis, pues yo te agradezco mucho tu tiempo. De mi parte es todo. No sé si me quieras agregar algo más. Yo te doy las gracias de antemano y a nombre de todos los seguidores y la audiencia de las empresas verdes. No, al contrario, Ismael, pues de verdad muchísimas gracias. Agradecerle también a todo tu auditorio, a todos quienes hoy nos están escuchando y también pues invitarlos a que sigan los consejos que estamos dando dentro de Citibanamex y dentro de la página. Tenemos una página de educación financiera donde ahí pueden encontrar pequeños videos, pequeña información muy resumida que les puede ayudar a usar de mejor forma todos los productos y los servicios financieros y que de verdad los aprovechen porque hoy muchos de los productos los podemos aprovechar. Por ejemplo, una tarjeta de crédito es maravillosa porque nos puede dar hasta 50 días de financiamiento y hay muchos otros productos sin pagar un solo peso de interés, por ejemplo, la tarjeta de crédito, y hay muchos productos que nos pueden servir. Entonces los invito a que sigan dentro del sitio de Citibanamex, que consulten el sitio de educación financiera donde van a tener mucha información de este tipo. Muchísimas gracias, Ismael. Gracias a ti y pues bueno, vamos a seguirnos cuidando y a seguir caminando en este trance hacia la nueva normalidad. Muchas gracias. Gracias.